Estimados alumnos y alumnas del curso de vectorial, de cálculo vectorial, revisaremos en el tema de funciones vectoriales un caso especial del movimiento de un proyectil, y este movimiento va a ser un movimiento circular, analizando su curva y estableciendo su velocidad, su rapidez y su aceleración. Bien, pues ahora abordaremos el movimiento circular en R2. Para esto utilizaremos una función vectorial de dos componentes. Usted tiene desplazamiento circular de la siguiente manera. Aquí van a tener la primera componente, la vamos a llamar b sub 0 por el coseno de omega t, y b sub 0 por el seno de omega t. Y vamos a deducir algunas cuestiones de este movimiento circular. De hecho, desplazamientos en círculos. Quiere decir que si manejamos una vuelta, si en este caso el tiempo es 0, pues aquí me va a dar un punto que va a ser b sub 0,0. Y si damos media vuelta me va a dar 0, b sub 0. Si damos media vuelta me va a dar menos b sub 0,0. Y si damos 3/4 de vuelta me va a dar 0, menos b sub 0. O sea, está girando así. Estos son los giros que hace el movimiento circular, donde el radio de giro va a ser justamente b sub 0. Bueno, lo primero es obtener una expresión para su velocidad, es decir, la velocidad en este movimiento circular en R2, pues va a ser la derivada de esta función. Y sabemos que la derivada de coseno es menos seno, pero como es una función compuesta hay que multiplicar por la derivada del ángulo, que va a ser omega. Entonces la respuesta va a ser menos b sub 0 por omega por el seno de omega t, y la derivada del seno es coseno, pero también aquí hay que multiplicar por la derivada del ángulo. Entonces va a quedar b sub 0 por omega por el coseno de omega t. Esta es la expresión que nos mide la velocidad. Si queremos nosotros calcular la rapidez, que es justamente la norma de la velocidad, nos quedaría así. Al elevar al cuadrado la primera componente me va a quedar b sub 0 al cuadrado por omega al cuadrado por el seno cuadrado de omega t, omega por t. Y al elevar al cuadrado la segunda componente me va a quedar más b sub 0 al cuadrado por omega al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t. Al factorizar el factor común, que es b sub 0 al cuadrado por omega al cuadrado, me va a quedar en el factor seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Y al multiplicarlo por el 1 me va a quedar la raíz cuadrada justamente de b sub 0 al cuadrado por omega al cuadrado. Y al extraer raíz, pues va a quedar b sub 0 por omega. Esta es la expresión de la rapidez del proyectil que gira en este tipo de movimiento circular. Va a ser el radio, que es el b sub 0, por la frecuencia, que es omega. Entonces, con estas dos expresiones tenemos la información de la velocidad y la rapidez en un movimiento circular. Vamos ahora determinando la aceleración. La aceleración va a ser la segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Al derivar aquí el seno, otra vez multiplicamos por omega. Entonces va a quedar menos b sub 0 por omega al cuadrado por el coseno de omega t. Y aquí al derivar coseno me da menos seno, pero otra vez multiplico por omega. Entonces va a quedar menos b sub 0 por omega al cuadrado por el seno cuadrado de omega t, por el seno de omega t. Esta es la expresión de la aceleración. Si yo quisiera calcular la norma de la aceleración, es decir, la magnitud de la aceleración, va a ser la raíz cuadrada de este cuadrado más este cuadrado. Al elevar al cuadrado me va a quedar b sub 0 al cuadrado y me va a quedar omega a la cuarta por el coseno cuadrado de omega t.
Y aquí me va a quedar más b sub 0 al cuadrado por omega a la cuarta por el seno cuadrado de omega t. De igual manera factorizamos el factor común y me quedaría el factor común por el producto del coseno cuadrado más el seno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, esto es equivalente a la raíz de b sub 0 al cuadrado por omega a la cuarta. Al extraer raíz cuadrada me va a quedar b sub 0 por omega al cuadrado, que también resulta una expresión de tipo constante. Entonces quiere decir que la aceleración en el movimiento circular pues va a ser el radio del b sub 0 del giro por el cuadrado de la frecuencia. Estas son algunas conclusiones del movimiento circular. Aquí también resulta que si hago el producto punto de la velocidad, del vector velocidad, producto punto con el vector aceleración, también es cero. Quiere decir que en cualquier instante que ustedes se digan, por ejemplo aquí, estamos girando en este sentido, el vector velocidad va en esta dirección, mientras que el vector aceleración siempre apunta hacia el centro. Es decir, forma un ángulo de 90 grados el vector velocidad con el vector aceleración, y eso ocurre en cualquier instante de la trayectoria. Si fuera aquí, pues ese sería el vector velocidad y ese sería el vector aceleración. Que por cierto, si medimos la magnitud, que es la rapidez, esta es constante, no cambia. Y también la aceleración, su magnitud no cambia, es esta, es constante. Pues bien, ya en la clase presencial podemos ver un caso particular para un b sub 0 dado y para una frecuencia dada, como una ejemplificación de este análisis del movimiento circular. Nos vemos en la sesión presencial.